Buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Es para mí una alegría el volverme a encontrar con vosotros para meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Mi tema de hoy lleva por título Alegría, Fe y Optimismo. Está basado en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículos 10 y 13, que dicen así: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Decir que vivimos en un mundo convulsionado pareciera pronunciar una frase hecha ya gastada. Por todos los medios se nos echa en cara la triste verdad de lo que eso representa. La prensa, la radio, la televisión, la experiencia propia nos traen cada día su cuota de conflictos y angustias, guerras, hambres, enfermedades, miseria, inflación, corrupción, violencia. No hay día en el que no nos enteremos de desastres y de catástrofes. Todo es tan negativo. Para ilustrarlo quería contaros una historia. Un diario extranjero hace ya algunos años publicó el caso de un hombre desesperado que se encontraba en las afueras de la ciudad, sobre uno de los grandes puentes, mirando las oscuras aguas que corrían muchos metros más abajo. Evidentemente tenía el propósito de suicidarse, pero en ese momento acertó a pasar por el lugar otro hombre, quien al darse cuenta de sus intenciones, le habló suavemente: Mire, amigo, no haga nada precipitado. Pensemos un poco esto. De nada valdría, contestó el otro. No puedo más. Mis problemas no tienen remedio. Sin embargo, finalmente decidieron caminar a lo largo de ese puente para conversar. Y así comenzaron una larga discusión. Examinaron la condición del mundo y de sus vidas y comprendieron cuán intrincadas estaban las cosas, cuán difíciles. El cronista termina su relato diciendo que al cabo de una hora se vio a los dos hombres darse la mano y precipitarse a la muerte. A pesar de todo, ¿se puede ser optimista? El diccionario define al optimista como aquel que tiende a ver y juzgar las cosas bajo el aspecto más favorable. Un pesimista decía que en la vida no hay nada que mirar sino la lluvia, nada que tocar sino asperezas, nada que escuchar sino el ruido, dónde apoyarse sino en sí mismo, dónde caer sino hacia afuera, dónde pararse sino sobre los pies, nada que cantar sino cantos, nada que peinar sino cabellos, dónde dormir sino en la cama y nada que hacer sino llorar. Pero probablemente el perfecto pesimista era un granjero criador de gallinas. Cuando alguien le dijo que tenía unos pollitos muy sanos y fuertes, él contestó: sí, pero tengo tan mala suerte que la gallina me sacó 6 y todos se me han muerto menos 5. ¿Recordáis aquella frase que dice todo es según el cristal con que se mire? No hay lugar a dudas de que nosotros definimos en gran medida nuestro estado de ánimo independientemente de las dificultades grandes o pequeñas que nos rodean. Todo depende de la interpretación de cada hecho. Imagina por un momento que tienes un vaso con agua y tu vaso está lleno hasta la mitad. Si tú eres pesimista dirás: qué desgracia, solo me queda medio vaso de agua. En cambio, un optimista con alegría dirá: qué suerte, todavía me queda medio vaso de agua. Y esto ocurre no solo con el agua, sino en muchos aspectos de nuestra vida. Imagínate que te presento, que pudieras ver ahora una hoja en blanco con un punto negro. Y si yo os preguntara qué es lo que veis aquí, la mayoría dirá que ve el punto negro. Esa es la tendencia humana. Siempre vemos el punto negro y nos olvidamos que alrededor de ese punto negro hay una gran hoja blanca. Somos propensos a mirar las deficiencias antes que los aciertos. Si tú eres optimista, verás siempre la hoja blanca.
Dejemos de mirar los puntos negros. Quien ande en busca de felicidad tiene que recordar que donde quiera vaya solo encontrará la felicidad que consigo lleve. La felicidad no está jamás fuera de nosotros mismos, ni tiene otros límites que los que nosotros mismos nos pongamos. Nuestra aptitud para estimar y gozar determinará los límites de nuestra felicidad. Nada hallaremos en el mundo si no está en nuestro interior. La felicidad dimana de una vida vigorosa y espontánea expresión de lo mejor que somos capaces. Mi hermano y mi hermana, ¿se puede ser entonces optimista? Ser optimista es ser cobarde, ha dicho alguien refiriéndose a la actitud que se puede tomar frente a la sombría situación del mundo hoy. En otras palabras, mirar la casi implacable negrura de la situación mundial e imaginarse que hay algún brillo real o duradero es esencialmente una creencia movida por el deseo o, como alguien lo ha dicho, un mecanismo de escape del que teme hacer frente a los hechos inflexibles. Sin embargo, hay un gran motivo para el optimismo. En realidad, estas mismas circunstancias y condiciones tan terribles en sí mismas son las razones para el optimismo. Otra ilustración. En cierto lugar vivía una viejecita muy simpática que siempre se encontraba de buen ánimo. Los muchos años y los achaques de la edad no parecían afectarle. Una mañana ella se levantó feliz. Un par de nietos suyos de carácter particularmente avinagrado, negativos, le preguntaron: ¿qué te pasa, abuela, que hoy te has levantado tan alegre? Ah, hijos míos, hoy se me ha caído otro diente y solo me quedan dos. ¿Y por eso, abuela, estás alegre? ¿Se te ha caído un diente y te quedan dos y estás alegre? Y esa abuela contestó: sí, porque los dos dientes que me quedan han quedado uno encima del otro y todavía puedo morder. Y por eso le estaba dando gracias a Dios. Gracias a Dios. Esa es la clave para vivir felices. Un hombre caminaba cierta noche por un sendero montañoso. Inesperadamente se resbaló y cayó al precipicio. Sin embargo, para fortuna de él, quedó enganchado en una gruesa rama de un árbol. Con sus pies en el aire, desesperado, el pobre hombre procuró trepar al árbol o por la ladera del monte, pero le fue imposible. Finalmente, ya cuando sus fuerzas no le respondían más, aflojó las manos con las cuales estaba aferrado al árbol y se dejó caer en el abismo. Pero su caída fue de apenas 20 centímetros. Estaba tan lleno de miedo cuando a una corta distancia tenía el suelo firme. A menudo el sendero de nuestra vida nos coloca en situaciones de temor. Pareciera que todo se vuelve negro a nuestro lado y que quedamos en el aire, sin base segura para nada. Pero cuántas veces, cuando más oprime la desesperación, llegamos a ver los brazos del Eterno, que se extienden para darnos protección. Le tememos a la vida, a la muerte, a la miseria, a la enfermedad, al futuro, a las pruebas que pesan sobre nuestro corazón. No importa qué cosa nos despierte de temor, sea de día o de noche, sean cualquier cosa, siempre son ciertas las palabras de la palabra del Señor que nos dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. O como dirá el Salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, 1 y 2. Fijaos que he hablado de dos textos de la Biblia. Seguramente muchos de vosotros la habréis leído, o al menos la habréis hojeado, o tal vez algunos de vosotros la estáis teniendo ahora por primera vez en vuestras manos. Estamos en primavera. Es interesante notar que la primavera es renacer. Han aparecido las flores por todos los lados.
Vemos los árboles cubiertos ya de hojas. Pero la primavera se hace notar porque antes hubo un otoño. Las hojas cayeron antes, pero ¿sabéis que hay unas hojas que no caen nunca? Unas hojas que ya tienen miles de años de duración. Esas hojas no son otras que las hojas de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Este libro inmortal es el que contiene los más hermosos mensajes de aliento. Por ejemplo, nos sentimos solos, tristes, desanimados. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10 y 13, que no hemos de temer porque el Señor está con nosotros. Estamos pasando por una enfermedad. Salmos 103, versículo 3, dice: Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Estamos pasando por una angustia. Dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Y estas son solo algunas de las joyas preciosas que este libro contiene. ¿Sabíais que la Biblia es el libro más optimista del mundo? Sus autores eran optimistas. Uno de ellos, el profeta Amós, se refirió así a los planes de Dios. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La Biblia nos habla de certeza cuando muchos viven en la incertidumbre. Otro autor se consideró a sí mismo un secretario de Dios, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Uno más dijo esto de la Sagrada Escritura. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mis queridos hermanos, en la palabra del Señor está la verdadera alegría del ser humano. San Jerónimo animaba a sus discípulos y discípulas a que leyeran las Sagradas Escrituras. Para él este libro no solo es alimento, sino fuerza del espíritu. Es el arma segura contra todo lo que deprime y puede rebajar el alma y el cuerpo. San Agustín decía: leed las Escrituras, leedlas para que no seáis ciegos y guías ciegos. Leed la Santa Escritura, porque en ella encontraréis todo lo que debéis practicar, todo lo que debéis evitar. Leedla porque es más dulce que la miel y más nutritiva que cualquier otro alimento. Mucha gente descuida el libro más importante del mundo, con la consecuencia de perder su alegría y eventualmente su esperanza. En el patio de un cortijo había un letrero que decía: cuidado con los perros. Un visitante descuidado leyó el letrero y no le hizo caso. Y de repente apareció un perro y aquel visitante asustado corrió y se subió al árbol más cercano. Y al llegar arriba vio otro cartel que decía: te lo había advertido. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11. El apóstol Pablo nos dice: y estas cosas, las que están escritas en la Biblia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el final de los siglos. Mi hermano y mi hermana, la fe es fundamental. Esa es la realidad para vivir con alegría y optimismo. Mi próximo tema será sobre la fe. Otra experiencia, otra historia.
Cierto día 2 ranas cayeron al mismo tiempo en diferentes cántaros de leche. Una de ellas comenzó a sentirse sofocada y se dijo: yo no puedo respirar aquí y tampoco puedo salir porque las paredes son muy altas, me voy a morir. Y efectivamente se murió. La otra rana también tenía dificultad para respirar, pero con toda decisión comenzó a moverse y agitarse hasta que la leche se convirtió en manteca. Y entonces, sentándose sobre esa base firme, pudo respirar bien y momentos más tarde de un salto se libró de su prisión. La fábula tiene su moraleja. ¿No caemos nosotros también con frecuencia en situaciones de estrechez y de angustia? ¿Y en tal caso la reacción humana suele ser como la de las ranas? ¿O nos dejamos estar dándonos por vencidos? ¿O hacemos algo por salir del pozo en el que nos encontramos? Por la forma habitual de reaccionar frente al dolor. ¿A cuál de las ranas nos parecemos? Y ya termino. No olvidéis lo más importante: tener confianza en Dios. Decía San Agustín: tú nos has hecho para ti y nuestros corazones no tienen descanso hasta que hallen descanso en ti. Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. Mi hermano y mi hermana en Cristo, vosotros habéis estado viendo que la felicidad es posible. Pero repito, la felicidad empieza con la letra F, la F de la fe. Tengamos siempre esa fe de la cual hablaremos mañana. Mis queridos hermanos, termino con un versículo, con otra promesa del Señor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestra fe es el secreto de la victoria, no una fe basada en suposiciones o una fe basada en la fuerza humana, sino en Cristo, el poderoso timonel de nuestra vida. Hay felicidad en la fe. Ojalá que tú busques en la palabra del Señor y encuentres esa fe que el Señor quiere que tengas. Ojalá a través de la oración puedas pedirle al Señor que te aumente la fe y sea una realidad. Que así sea. Amén.